Viviendo en Corea, Estados Unidos y Argentina, canté varios himnos y alabanza del Evangelio. Mientras investigaba, grababa y cantaba, anhelaba que estas canciones se cantaran en varios idiomas con sentimiento religioso. Sin embargo, me encontraba en un estado de profunda tristeza y dilema. Entonces, leí un artículo titulado Jesús me dijo, no cantes estas 7 canciones cristianas en el canal Eyes on the Afterlife, y me conmovió profundamente. Fue un contenido poderoso que resolvió mi problema por completo, así que me gustaría compartirlo aquí. Título: me dijo, no cantes estas canciones cristianas, no son bíblicas. Crecí en una familia que amaba la adoración. La música siempre ha sido parte esencial de mi fe. De pequeña, pasaba horas cantando himnos en la iglesia con mi madre, conmovida, sintiendo algo en mi corazón que llamaba la presencia de Dios. Con el tiempo, aprendí a tocar la guitarra y comencé a dirigir la adoración en mi congregación. La música era mi vida. Era mi forma de adorar, de llorar, de sentirme cerca de Dios. Pero después de un evento específico, me di cuenta de que tal vez no todas esas canciones que cantaba eran realmente de adoración. Un servicio dominical por la noche. Estábamos cantando una hermosa canción, una de esas conocidas que te conmueven profundamente. Vi a la gente llorar, levantar las manos, arrodillarse. Pero de repente, algo me perturbó. Era un verso de la canción. Hablaba de la respuesta de los muertos, como si nos consolaran desde el más allá. Me quedé paralizada. Eso no era bíblico. No había fundamento en la palabra para ello. Y en ese preciso momento, Dios me recordó Deuteronomio capítulo 18, donde condena cualquier comunicación con los muertos. Pensé, ¿acaso estoy adorando a Dios al cantar algo que Él detesta? Al principio, intenté ignorarlo. Me convencí de que era solo una canción, de que tal vez era solo una metáfora poética. Pero en los días siguientes, se me quedó grabado. Empecé a investigar las letras de las canciones que más me gustaban. Pasé horas viendo vídeos, leyendo versículos, estudiando doctrina. Y cuanto más leía, más incómodo me sentía. Descubrí que varias de las letras que cantaba cada domingo estaban llenas de sentimentalismo vacío. Otras exaltaban el yo, como si la adoración se tratara de mis sentimientos y no de la gloria de Dios. Algunas ni siquiera mencionaban el nombre de Jesús. Estaba en shock. Fue durante este proceso que Dios comenzó a confrontarme, no con gritos o revelaciones místicas. Fue con la palabra. Juan capítulo 4 versículo 24 resonó en mi mente. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. La pregunta candente era, ¿estaba adorando en verdad? ¿O simplemente me conmovían los hermosos sonidos pero me distraían espiritualmente? Con cada canción que analizaba, me daba cuenta de que muchas canciones populares de alabanza, aunque hermosas, no hablaban de la cruz, el pecado ni la redención. Hablaban de mí, de mis sentimientos, de mi dolor, de mi fuerza interior. Un ejemplo que me impactó fue una canción en la que el cantante dijo que le iba a robar al diablo lo que le había quitado. Toda la canción sonaba como una conversación con Satanás. Pero Santiago capítulo 4, versículo 7 dice claramente, sométense a Dios, resistan al diablo, y huirá de ustedes. No se nos enseña a hablar con el enemigo, y mucho menos a cantarle. Esto me hizo comprender cómo, sin darnos cuenta, muchas canciones nos llevan a prácticas sin fundamento bíblico. Y cuando me di cuenta de esto, lloré. Lloré porque, sin saberlo, estaba guiando a otros a cantar eso. Yo era responsable de propagar el error. Lo más difícil fue aceptar que mucho de lo que hacía como líder de alabanza no era completamente para Dios. Era para agradar a la gente. Escogían canciones que me conmovían más. Las que hablaban de santidad y arrepentimiento casi nunca entraban en el repertorio. No lo hacía por malicia, sino por ignorancia. Nadie me enseñó nunca a filtrar canciones basándose en la Biblia. Simplemente me decían que si me hacía sentir a Dios, entonces estaba bien. Pero descubrí que la emoción no es un criterio espiritual. Satanás también puede usar las emociones para engañar. Y ahí fue cuando comenzó mi proceso de arrepentimiento. Faltaba la reverencia. Faltaba la doctrina. La Biblia dice que los ángeles alrededor del trono claman. Santo, 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 Isaías 6.
No cantan sobre sus sentimientos. Cantan sobre quién es Dios. Y esto me hizo ver que el centro de la alabanza no debería ser lo que siento. Debería ser quién es Él. No digo que ese sentimiento esté mal. La Biblia está llena de emoción. David lloró, se regocijó, danzó. Pero el problema es cuando la emoción se convierte en el centro de la adoración, cuando la música está diseñada para provocar escalofríos, no arrepentimiento, cuando la letra consuela mi alma pero no confronta mi pecado. Sabes, mi universo me hizo darme cuenta de que incluso las canciones hermosas, si no se centran en la majestad de Dios, pueden distraernos del verdadero propósito de la adoración. Y eso me dolió porque había cantado esa canción cientos de veces pensando que estaba agradando a Dios. Pero tal vez solo me estaba agradando a mí mismo. Es el Espíritu Santo quien me guía. Me di cuenta de que muchas canciones hacen exactamente eso. Ponen a personajes secundarios en el centro. Y me di cuenta de que, sin querer, estaba enseñando un evangelio distorsionado. Las personas que me escuchaban cantar pensaban que estaban adorando, pero estaban siendo expuestas a letras que no honraban la verdad de la cruz. Lloré mucho al darme cuenta de esto. Y más que tristeza, sentí responsabilidad. Comencé a orar antes de cada ensayo. Comencé a revisar cada canción antes de incluirla en el repertorio. Pedí perdón a la iglesia por haber dirigido tantas canciones de alabanza que exaltaban las emociones humanas más que la santidad de Dios. Y fue entonces cuando comprendí. La verdadera adoración comienza cuando dejamos de mirarnos a nosotros mismos y comenzamos a mirar solo a Él. Empecé a sentir que algo no andaba bien, pero aún no podía identificar qué era exactamente. No era que quisiera juzgar ni señalar errores en las canciones. Todo lo contrario. Quería seguir adorando como siempre. Pero después de ese servicio, no podía cantar sin sentir un peso extraño en el pecho. Era como si estuviera haciendo algo automático. Me sabía la letra de memoria, los acordes, los arreglos, pero mi espíritu parecía distante. Empecé a preguntarme, ¿de verdad está Dios recibiendo esta alabanza? ¿O está en silencio, esperando a que me dé cuenta de lo que está mal? Esta pregunta me persiguió durante días. Intenté hablar con algunos amigos de la iglesia, pero dijeron que me estaba volviendo demasiado crítico. Empecé a sentirme solo en esta inquietud. Y al mismo tiempo, temía estar exagerando, sobreespiritualizándome. Pero cada vez que escuchaba ciertas letras, mi incomodidad aumentaba. Frases que antes cantaba con los ojos cerrados ahora me parecían confusas, algunas incluso peligrosas. Recuerdo un domingo que tocamos una canción nueva, una de esas muy populares. Toda la iglesia cantaba. Me esforcé por entrar en ritmo, pero algo me detuvo. Fue como si hubiera despertado en medio de un sueño. La letra era hermosa, melódica, pero no decía nada sobre la cruz. No hablaban de Jesús, solo de mí, de mis sentimientos, de mi dolor, de mi deseo. Empecé a mirar a mi alrededor y a preguntarme, ¿estamos adorando a Dios o adorando lo que sentimos por Él? Parecía sutil, pero algo andaba mal. Era como si el centro se hubiera desplazado y nadie se hubiera dado cuenta. No tuve el valor de hablar con el pastor. Todavía no. No quería causar problemas ni parecer legalista, pero necesitaba entender. Así que empecé a escribir la letra de las canciones que cantábamos, una por una. Luego, sola en casa, me sentaba con mi Biblia a mi lado y leía, comparaba, oraba. A veces lloraba porque me sentía perdida. Era como si lo que siempre había llamado adoración se me escapara de las manos. Y aún más doloroso era pensar que, durante años, había cantado estas canciones sin cuestionarlas. Había guiado a otros por este camino. Durante este proceso, algo que me impactó fue darme cuenta de cómo algunas canciones parecían más enfocadas en alimentar nuestros egos que en exaltar a Dios. Canciones que decían frases como, lo recuperaré, venceré, el diablo me devolverá todo lo mío. Y pensé, ¿dónde está eso en la palabra? ¿Quién dijo que ganamos? Recordé Santiago capítulo 4, versículo 7, sométense a Dios, resistan al diablo. Pero no vi a nadie cantando sobre sumisión, solo sobre victoria personal. Esto me confundió mucho. Empecé a darme cuenta de que quizás el problema no era solo la letra, sino lo que buscamos al cantar. Era como si la adoración se hubiera convertido en un medio de consuelo emocional, algo para sentirnos mejor, en lugar de algo para exaltar la santidad de Dios.
Y ese pensamiento me aterraba. Porque si eso era cierto, ¿qué más estaba haciendo mal que no sabía? Se habían convertido las canciones en una distracción espiritual, incluso con buenas intenciones. Se estaba dejando llevar la iglesia por hermosas melodías mientras se alejaba lentamente de lo que es santo. No tenía respuesta. Pero sentía que tenía que seguir adelante. No podía ignorarlo más. Un día, tomé un cuaderno y escribí en la parte superior de la página, ¿a qué llama la Biblia alabanza? Quería claridad. Ya no quería dejarme guiar solo por la emoción o la tradición de la iglesia. Empecé a investigar los Salmos, Juan y Apocalipsis. Busqué todo lo que pudiera mostrarme cómo era la adoración que agrada a Dios. Y algo empezó a destacar. La verdadera alabanza en la Biblia siempre exalta quién es Dios, no quiénes somos nosotros. Habla de su grandeza, su justicia, su poder. No de lo especial que soy ni de lo que quiero recibir. Esto me hizo ver mis decisiones de una manera completamente nueva. Fue en este espíritu de búsqueda que me encontré con una canción que había cantado docenas de veces. El título era poderoso. Te doy gloria. Hasta entonces, parecía perfecto. Decía que Jesús merecía gloria por llevar la corona de espinas. Era poético. Pero cuando revisé el pasaje en la Biblia, me di cuenta de que los soldados se pusieron la corona de espinas como una burla, no como un verdadero gesto de coronación. La verdadera corona de Cristo viene en la resurrección, en la victoria sobre la muerte, no en la humillación. Esto me desconcertó. Comprendí que incluso las palabras hermosas, si se malinterpretan, pueden llevarnos a doctrinas distorsionadas. Pasé días pensando en esto. Recordé cuántas veces había visto a gente conmovida por esta canción. No puedo negar que es conmovedora. Pero comencé a preguntarme, ¿se complace Dios con la adoración que nace del error teológico, o espera que seamos más celosos con lo que le ofrecemos? Me dolía pensar que quizás estaba ofreciendo algo incompleto o incluso equivocado, y peor aún, enseñando a otros a hacer lo mismo. Desde entonces, comprendí que el problema no solo residía en las canciones individuales. Era la forma en que, como iglesia, abordábamos la adoración. La quinta canción que me conmovió fue, Un poco se atreve a cuestionar. Se cantaba con autoridad, con fuerza. La letra decía que el creyente debía declarar la guerra, arrebatar lo que el diablo le ha robado, recuperar lo que es suyo. Yo mismo la he cantado, gritando, micrófono en mano. Pero después de que comencé a revisar todo a la luz de la Biblia, me detuve y pensé, ¿dónde me dice la Biblia que tome algo del enemigo? ¿No es Cristo quien derrotó al diablo? ¿Y no es Él quien nos restaura lo que se perdió? En ningún momento Jesús nos enseña a enfrentar al diablo con palabras humanas. Él usó la palabra, siempre. Me encontré recordando Santiago capítulo 4 versículo 7. Someteos a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. El mandato es claro. Primero, sométense a Dios, luego resistan. Pero no hay ningún mandato de cantar o gritar contra Satanás, como si eso nos diera autoridad. Sentí que había algo muy peligroso en estas letras. Fortalecen el ego, pero no necesariamente fortalecen la fe. Y eso me asustó. ¿Cuántas veces he cantado con emoción, pensando que estaba ganando una batalla espiritual? Pero tal vez solo estaba alimentando mi carne, mi deseo de parecer fuerte, mi vanidad disfrazada de fe. Todo esto me estaba carcomiendo por dentro. Me costaba dormir, me costaba ensayar. Cada canción que escuchaba ahora estaba llena de tensión, de duda. Lo que antes era simple se convirtió en un campo de batalla dentro de mí. Pero una cosa sí sabía, Dios no me estaba acusando. Me estaba despertando. Y aunque fue doloroso, también fue liberador. Porque ahora entendía que la verdadera alabanza no podía nacer de la ignorancia. Tenía que venir de la verdad. Y si quería seguir adorando, tendría que empezar de cero, si era necesario. Fue entonces cuando empecé a comprender el peso de la responsabilidad que llevaba. Como líder de alabanza, lo que cantaba ante el micrófono terminaba moldeando la fe de quienes me escuchaban. No solo entretenía, estaba enseñando. Y si lo que cantaba no estaba alineado con la Biblia, el error no era solo musical, era espiritual. Me quebró por dentro. Pensé en las personas nuevas en la fe, los jóvenes, los niños de la iglesia.
¿Cuántas veces habían repetido frases que cantaba con tanto entusiasmo? Y ahora ni siquiera sabía si eran ciertas. En medio de esta crisis, otra canción comenzó a molestarme. Era una de esas canciones que te llegaban al corazón, ¿sabes?, con una letra sensible y una melodía suave. Pero había un detalle que se me quedó grabado. La canción no mencionaba a Dios ni a Jesús. Ni una sola vez. Era una especie de declaración romántica que podía cantarse a cualquiera. Y, sin embargo, se usaba como alabanza. Toda la iglesia cantaba con los ojos cerrados y las manos en alto, como si fuera para Dios. ¿Pero lo era? Leí y releí la letra. No había cruz. No había pecado. No había redención. Solo había sentimiento. Y comencé a notar un patrón. Muchas canciones que dicen ser cristianas son, en realidad, composiciones románticas etiquetadas como de fe. Hablan de amor, cuidado, protección, pero todo de forma genérica, sin mencionar el nombre que está por encima de todos los nombres, Jesucristo. Y si quitamos a Jesús del centro, ¿qué queda? Emoción. Música hermosa, pero no adoración. Y comencé a temer que la gente se estuviera acostumbrando a este tipo de alabanza vacía. Alabanza que agrada al oído, pero no transforma el corazón. Alabanza que conmueve, pero no edifica. Recuerdo una noche que me desperté en medio de la noche, con lágrimas corriendo por mi rostro. Soñé que estaba en un servicio religioso, cantando una canción que era un éxito en línea. En el sueño, Jesús entró por la puerta de la iglesia y se dirigió al altar. Pero nadie se dio cuenta. Todos tenían los ojos cerrados, cantando. Para sí mismos. Al despertar, me senté en el borde de la cama durante minutos, con el corazón acelerado. Era una advertencia. De verdad pasa desapercibido en muchos servicios por las canciones que elegimos cantar. Ese mismo día, decidí tener una conversación sincera con Dios. Cerré la puerta del dormitorio, me arrodillé y le dije, Señor, si me equivoco, corrígeme. Pero si tengo razón, enséñame qué hacer. Porque ya no puedo fingir que todo está bien. Fue una oración silenciosa pero dolorosa. Sentía que llevaba un peso que nadie más podía ver. Un peso de celo. De verdad. De responsabilidad. Y en el fondo, lo único que quería era volver a cantar con libertad. Pero una libertad que viene de la verdad, no de la ignorancia. Poco a poco, Dios me mostró que el problema no era la música en sí. Era la falta de discernimiento. Era la prisa con la que aceptábamos cualquier canción nueva solo porque nos conmovía. Era la superficialidad con la que abordábamos el culto. Y aún más grave, la ausencia de escrutinio bíblico. Muchas iglesias hoy eligen el repertorio basándose en lo que se viraliza, lo que pega, lo que anima a la gente. Pero se olvidan de preguntar, ¿glorifica esto a Dios? ¿Enseña la verdad? ¿Prepara el corazón para el cielo o solo para el consuelo terrenal? Y fue con estas preguntas que mi corazón comenzó a cambiar. Para entonces, ya no podía participar en los servicios de la misma manera. No por rebeldía, sino por reverencia. Me sentaba en la banca, escuchaba al grupo de alabanza empezar a cantar, y en lugar de unirme a la alabanza, ponía atención a la letra. A cada frase. A cada verso. Algunas canciones me hacían llorar. No porque me conmovieran, sino porque me daba cuenta de lo lejos que estábamos de la verdad. En otras, incluso cerraba los ojos y fingía orar, solo para no cantar. Simplemente ya no podía repetir ciertas letras. Fue como si el Espíritu Santo me instara, hija, a guardar tus palabras. En ese proceso, surgió otra canción muy conocida. Hablaba de encontrar sentido bajo el sol, en medio del dolor, la lucha y la existencia. Una composición hermosa, sin duda. Pero comencé a notar que, aunque tocaba el sufrimiento humano, evitaba mencionar la solución. No hablaba de la salvación, la cruz, el arrepentimiento ni la entrega. Parecía más una diatriba que una alabanza. Y me molestó. Porque en la Biblia, incluso los salmos de lamento terminan con esperanza. Apuntan a Dios, a la redención. Pero esta canción terminó en silencio, como si el alivio residiera en expresar el dolor, no en confiar en Cristo. Y esto me hizo pensar en cuántas canciones hoy se centran en nuestro dolor, nuestro cansancio, nuestra lucha, pero sin señalar quién puede resolverlo todo. Son canciones terapéuticas, pero no espirituales.
Nos hacen sentir bienvenidos, pero no nos llevan al arrepentimiento. Y una vez más, la pregunta volvió, ¿a quién se exalta aquí, al Dios de la Biblia o a la fragilidad humana? Sé que a Dios le importa nuestro dolor, pero no nos llamó a cantar sobre él eternamente. Nos llamó a proclamar la victoria de la cruz. Empecé a notar estos patrones uno por uno. Canciones centradas en la emoción. Canciones que hablan de ángeles pero no de Jesús. Letras que tratan al diablo como interlocutor, como si debiéramos cantarle. Otros que mezclan doctrina con misticismo. Y lo peor de todo, canciones con estructura de baladas románticas, pero que se cantan en el altar como si fueran alabanzas. No quería criticar demasiado, pero todo estaba allí, claro, ante mis ojos. Y fue en ese momento que mi alma comenzó a clamar. ¿Por qué nadie ve esto? Empecé a recordar viejos sermones donde los pastores decían, cuidado con lo que entra en el altar. Todo lo que pasa por el altar debe ser santo. Pero parecía que este celo había desaparecido. Hoy, cualquier canción conmovedora se incluye en el servicio. Cualquier nueva incorporación se celebra. Y no quería ser quien causara división, pero tampoco quería ser cómplice del error. Así que comencé a orar por discernimiento. Oré para que Dios suscitara más personas que vieran esto. Porque solo, no sabía si podría durar mucho más. Y fue en esta soledad espiritual que el Espíritu Santo comenzó a fortalecerme. Y lo más interesante es que cuanto más estudiaba, más paz sentía. No la paz que proviene de aceptar a los demás, sino la paz que proviene de la certeza de andar en la verdad. Empecé a buscar antiguas canciones bíblicas de alabanza con letras centradas en la gloria de Dios. Descubrí canciones olvidadas que hablaban de la cruz con reverencia, que exaltaban profundamente a Jesús y que reavivaron algo dentro de mí. Fue entonces cuando decidí reunir a algunos hermanos y hermanas de confianza para hablar. No era una denuncia. Era una súplica. Compartí mi angustia, mi camino, mis descubrimientos. Algunos escucharon con respeto. Otros reaccionaron con frialdad. Una hermana me dijo, ¿pero quieres que ahora solo cantemos himnos antiguos? Respondí con calma, no. Solo quiero que cantemos la verdad. Algunos estuvieron de acuerdo. Otros apartaron la mirada. En ese momento comprendí que no sería fácil. Pero también comprendí que, aunque fuera solo yo, necesitaba tomar una postura. Por la verdad. Por el honor del nombre de Jesús, comencé a verme como alguien que necesitaba estar alerta, no solo por lo que salía de mi boca, sino también por lo que ponía en los oídos de los demás. Y esto me llevó a un nuevo nivel de vigilancia espiritual. Comencé a examinar las letras, los orígenes de las composiciones, la doctrina detrás de las melodías con mucho más cuidado. Descubrí que algunas canciones provenían de movimientos que negaban la Trinidad, otras que exaltaban a los ángeles y otras que ni siquiera mencionaban a Dios. Y, sin embargo, estaban en nuestro repertorio. Sentía una guerra silenciosa pero profunda. Por un lado, la verdad que me mostraba la Biblia. Por otro, la resistencia de una cultura cristiana acostumbrada a lo superficial, lo rítmico, lo agradable. A menudo pensé en rendirme. Era doloroso ver a personas que amaba seguir cantando canciones con mensajes distorsionados como si nada hubiera pasado. Pero Dios me recordaba constantemente, no estás aquí para complacer, estás aquí para adorar.